Muy buen día para todos. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Vamos a iniciar con un nuevo tema que va a ser el análisis de malla. Voy a cambiar mi presentación, voy a compartir otra pantalla. Bueno, aquí estamos en lo mismo, ¿verdad? Bueno, como dice nuestro material de lectura y de consulta que hemos habilitado para esta unidad, eh, el análisis de malla es un procedimiento, ¿verdad? Que nos va a permitir aplicar en forma ordenada, como se indica ahí sistemáticamente, las leyes de Kirchhoff de voltaje. Anteriormente vimos cómo podíamos aplicar también en forma ordenada y sistemática la ley de Kirchhoff de corriente, en la cual, según la cual nosotros hemos planteado ecuaciones de corriente de Kirchhoff y las variables en esas ecuaciones eran voltajes de nodos que habíamos definido, los voltajes de nodos referidos a un nodo de referencia. En este caso vamos a aprender cómo se aplican las leyes de Kirchhoff de voltaje a través de trayectorias cerradas, que vamos a definir cómo vamos a a identificar esas trayectorias, cómo las vamos a llamar. Adelantándome ya, le vamos a llamar mallas a esas trayectorias cerradas que vamos a considerar, y vamos a obtener una serie de ecuaciones en las cuales las variables van a ser corrientes de esas mallas. Al igual, siempre comparando con el análisis de nodo, acá vamos a plantear ecuaciones de voltajes de Kirchhoff, pero las variables van a ser corrientes. Parece como un contrasentido, pero es así. ¿Ok? Este método está limitado a su aplicación solamente para los circuitos que son denominados planos. Eh, y vamos a ver dentro, o sea, acá mismo ya vamos a ver qué es lo qué categoría tiene que tener el circuito para ser denominado plano y no plano. Acá se indica un dibujo, que es el Kemmerly, en donde se observa que todos los elementos de ese circuito están dibujados de tal manera que ningún elemento tiene la necesidad de pasar sobre otro, ya sea conductor o el propio elemento, para que pueda ser dibujado en toda esa superficie plana, que es lo que dice acá en este apartado, ¿verdad? Donde habla de que los circuitos denominados planos, eh, o que son de forma plana, tienen que cumplir la condición de que el esquema del circuito se puede dibujar sobre una superficie plana de tal manera que ninguna rama pase sobre o por debajo de ninguna otra rama. Esa es la condición que en este caso tenemos que cumplir para definir o denominar a un circuito plano. Acá se indica un ejemplo de un circuito no plano, en la cual sí o sí en este punto esas dos ramas tienen que pasar una sobre otra para poder dibujar todo el circuito. No hay forma de dibujar en ese plano sin que ocurra eso. Hay que mirar bien nomás también, porque a veces uno puede dibujar un circuito y aparentemente un circuito no plano, como es este que está indicado acá, pero nosotros podemos intuir en este caso que este circuito sí es un circuito plano, porque esta resistencia yo puedo dibujarla así, acá, esta que está acá. Puedo sacarla afuera y estoy dibujando todo el circuito sin pasar ninguna rama por debajo o por encima de otra. Entonces hay que observar bastante bien para no equivocarnos, porque en algunos casos aparentemente nosotros decimos, no, este es un circuito plano, no plano, pero hay que tener cierto cuidado para evitar cometer eventualmente errores como el que recién estuve indicando. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno,
tenemos que repasar todos esos conceptos que habíamos visto, como en el caso del análisis de nodo, cuando lo íbamos a exponer, tuvimos que definir lo que era un nodo, lo que era un supernodo. Acá también vamos a volver a definir lo que es una trayectoria, lo que es una trayectoria cerrada. Fíjense que la trayectoria se definió como el recorrido que se realiza por elementos del circuito, donde dijimos que empezamos en un punto del circuito, pasamos por él o los elementos de ese circuito con la condición de no pasar por ningún elemento más de una vez. Esa es la condición que debe cumplirse para que el circuito, para cumplirse con la definición de trayectoria. Y cuando iniciamos en un punto y hacemos o sea, que cumplimos con la condición de trayectoria y volvemos al mismo punto sin pasar por por ningún elemento o por ningún nodo más de una vez, entonces cumplimos con la definición de lo que tenemos como lazo. Entonces, lazo o trayectoria cerrada lo definimos como una trayectoria en la cual iniciamos el recorrido en un punto, ¿ok? Y un poco, vamos a poner un poquito acá, este que está acá, ahí está. Dijimos que el lazo es una trayectoria cerrada en la cual iniciamos el recorrido en un punto del circuito, lo recorremos pasando por todos los elementos del circuito sin pasar por un elemento más de una vez y finalizamos el recorrido en el mismo punto de partida. También había una trayectoria particular que la habíamos llamado rama o trayectoria simple, en la cual el recorrido se hace a través de un solo elemento. Iniciamos en el extremo de ese elemento, pasamos por el elemento y vamos hasta el otro extremo del elemento, y en ese caso tenemos lo que es una trayectoria simple o una rama. Y hacemos una diferenciación de trayectoria cerrada definiendo lo que nosotros justamente vamos a usar en este caso, lo que es la malla. Y la malla es un lazo particular porque eh, tiene que cumplirse la definición de trayectoria cerrada, pero con la condición de que en el interior de esa trayectoria cerrada no se pueda encerrar ninguna otra trayectoria cerrada posible. Esa sería la definición de lo que es una malla. Acá yo copié unos dibujos interesantes del Kemmerly que trata de explicar un poco todos estos conceptos, eh, donde tenemos, por ejemplo, lo que es un lazo. Esto, por ejemplo, es un lazo. Está indicando lo que es un lazo. ¿Por qué? Porque es una trayectoria cerrada, ¿ok? Eh, Esto no es una trayectoria cerrada. ¿Por qué no es una trayectoria cerrada? Y porque se está pasando por este elemento más de una vez, ¿ok? Este tampoco es una trayectoria porque por este elemento se está pasando, por ese nodo se está pasando más de una vez. Esto que está acá, así como está dibujado acá, eso es una trayectoria, pero no es un lazo porque no se está cerrando esa trayectoria. O sea que si yo hacía este recorrido y volvía acá, ahí sí iba a cumplir con la condición de trayectoria cerrada y podía hablar de un lazo. Acá, esto que está acá cumple con la definición de lo que es una malla. ¿Por qué? Porque es una trayectoria cerrada, pero en su interior no es posible definir ninguna otra trayectoria cerrada. Entonces, esta es una malla. Y por otro lado, también el último dibujito que tenemos acá es una malla. ¿Por qué? Porque tampoco se puede formar ninguna otra trayectoria cerrada en su interior. Perfecto. Entonces, solamente para hacer mención a esto que está acá, ya que tenemos ahí, acá, este circuito, así como está, tiene en total cuántas trayectorias, cuántos lazos posibles, y tiene un montón, ¿verdad? Yo veo acá, de entrada veo 5, pero después hay otras más que puedo ir formando, por ejemplo, esta, y no sé, hay muchas combinaciones posibles para ir formando trayectorias cerradas. La ley de Kirchhoff de voltaje se cumple a través de cualquier trayectoria cerrada. Sin embargo, nosotros vamos a
tratar de aplicarlo en forma sistemática, dijimos al inicio de la clase, por lo cual vamos a tratar de respetar algunas condiciones o reglas que vamos a imponer en este método y vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff de voltaje a través de trayectorias cerradas que son denominadas mallas. ¿Se pueden resolver los circuitos si aplicamos a través de trayectorias cerradas como lazos? Sí se puede también resolver, pero vamos a tratar de no desviarnos lo que nos indica el método en sí. ¿Ok? Vamos a utilizar un concepto muy importante justamente que está acá, que es la, ¿cómo se llama? La corriente de malla. Así como en el análisis de nodo nosotros definimos un voltaje de nodo y la variable de nuestro problema eran esos voltajes de nodos referidos a un nodo de referencia. Nosotros acá vamos a definir un concepto que es la corriente de malla, la corriente que circula a través de una malla. Por ejemplo, si tengo estoy considerando esto que está acá, cuando hablo de corriente de malla, estoy hablando de una corriente que circula por esta malla, ¿ok? Esa sería la corriente de malla. Evidentemente, en este elemento, por ejemplo, que estoy dibujando acá esto, eh, sobre esta resistencia circula una corriente finalmente, pero que muchas veces es una combinación de varias corrientes, no solamente de una. Con esta forma de definir esta corriente de malla forma parte o compone la corriente que pasa realmente por esta resistencia. Pero para poder calcular esa corriente, tengo que componer la corriente de la otra malla que involucra esa resistencia. Por ejemplo, acá yo tengo otra malla, ¿ok? Esta malla que está acá, y vamos a suponer que yo defino acá una corriente, otra corriente de malla. Entonces, si esto es I1 y esto es I2, son corrientes, repito, de malla. La corriente que va a circular por este elemento, por esta resistencia, mirando así, ¿verdad? Y si considero que va a ser una corriente que va hacia la derecha, va a ser I1 más I2 finalmente, ¿ok? Entonces, ese concepto es importante. ¿Por qué digo eso? Porque eh, en todo lo que vamos a hacer a partir de ahora, si nosotros no tenemos ese cuidado, podemos cometer el siguiente error. Por ejemplo, estoy en esta resistencia y yo le llamo a esto le llamo I1, por ejemplo. Y esa corriente que yo marqué ahí, si no asocio a una malla, es una corriente de rama. Una corriente de rama y nosotros estamos hablando de corriente de rama. Entonces, en general, la corriente de malla no es igual a la corriente de rama. Eso es muy importante establecer para evitar después confusión y no mezclar en los problemas que vamos a plantear con el análisis de malla las corrientes de rama con la corriente de malla, porque si no podemos tener algún tipo de dificultad al resolver estos problemas por este método, ¿de acuerdo? Entonces definimos, repito, la corriente de malla para nuestro circuito. Vamos a ver si acá creo que justamente poner en claro el concepto de lo que es una corriente de malla para evitar, pero antes, acá creo que en este ejemplo, justamente yo planteé acá para este circuito en particular, vemos de que tenemos dos mallas y tenemos tres trayectorias cerradas posibles, pero solamente tenemos dos mallas. Así como se dibuja en el circuito de arriba, abajo se indica la corriente de malla I sub 1 y sub 2. Este valor de I sub 1 realmente, así como se dibuja ahí, es esta corriente que dibujo ahí. Ese es I1. Y esta corriente I2 que estoy dibujando acá es esta corriente que está acá. Por una simplicidad nomás que se hace así. Ya se indica ya de que es la corriente de malla, ¿ok? Pero repito, es por una simplicidad nomás que ya estamos haciendo de esa manera.
Entonces nosotros tenemos acá definidas dos corrientes de malla, así como puse en el ejemplo. En esta resistencia 3, en esta resistencia de 3 ohm, eh, si yo defino acá una corriente I, que le podemos llamar I sub 3 ohm, ¿verdad? Que sería la corriente en esa rama de 3 ohm. Ahí, por ejemplo, tengo una relación con las corrientes de malla que sería de esa manera. La resistencia, que la corriente finalmente que pasa en la resistencia de 3 ohm, indicado acá, es la diferencia en este caso entre I sub 1 e I sub 2. ¿Okay? Entonces son corrientes de mallas las que estamos utilizando si queremos calcular corrientes de rama. Entonces esto es una corriente, corriente de rama. Y I sub 1 e I sub 2 son corrientes de malla. Hay que tener bien claro esto para evitar después cometer errores. ¿Okay? Eso es lo que se indica acá en este párrafo de tener cuidado con no confundir las corrientes de rama con las corrientes de malla. ¿Okay? Bueno, este mismo ejemplo eh, estamos utilizando acá para poder ir aclarando algunas cosas. Seguidamente vamos a definir un concepto de lo que es la super malla. Cuando en un circuito tenemos dos mallas que tienen una fuente de corriente, acá se da una situación de nuevo en la cual tenemos nosotros que el análisis, en este caso el análisis de nodos, pero el análisis de malla particularmente está preparado para resolver problemas en los cuales solamente tenemos fuentes de voltaje. Idealmente le estoy diciendo, por ejemplo, un circuito como este que está indicado acá, es un circuito ideal para resolverlo por análisis de mallas. ¿Por qué es ideal? Porque solamente tenemos fuentes de voltajes en el circuito. No quiere decir que no se pueda resolver cuando se tiene fuentes de corriente. Haciendo un paralelo, una comparación con el análisis de nodo, nosotros habíamos visto de que en el análisis de nodo idealmente está diseñado o preparado para resolver circuitos en los cuales aparecen solamente fuentes de corrientes, ya sea dependientes o independientes. Sin embargo, cuando aparecían voltajes, fuentes de voltajes, mejor dicho, hicimos un pequeño artificio formando lo que era el supernodo. Entonces, de manera similar, en el análisis de malla, nosotros cuando nos aparece una fuente de corriente, hacemos también un pequeño artificio y formamos lo que es una supermalla, que es lo que se está indicando en este párrafo. Dice de que cuando en un circuito tenemos dos mallas que tienen en común una fuente de corriente como elemento común a ambas mallas, dice, se forma una supermalla considerando la trayectoria cerrada que involucra las dos mallas que encierra la fuente de corriente. Vamos a intentar entender qué es lo que está diciendo ese párrafo. Acá estoy identificando en este apartado acá esta fuente de corriente en este circuito, la de 3 amperes, y veo que esa fuente de corriente es común a esta malla y a esta malla que marqué en azul. Entonces, para evitar, repito, trabajar con esa fuente de corriente que en la ley de Kirchhoff de voltaje no aparece directamente suma de corriente, sino suma de voltajes. Entonces el método sugiere que forme una supermalla, dice, tomando las dos mallas que tienen en común esa fuente de corriente, que es lo que está indicado ahí en color rojo y acá a la derecha en color celeste. ¿Okay?
Entonces, antes acá lo que estábamos mostrando es que tenemos tres mallas, uno, 2, 3. La fuente de 3 amperes es la de la fuente de corriente que se está mencionando y estamos haciendo exactamente lo que dice ahí. Se considera la trayectoria cerrada que involucra a las dos mallas y que encierra a la fuente de corriente común en su interior. Entonces, siempre trato de hacer un paralelo con el análisis de nodo. Cuando nosotros usamos el análisis de nodo eh, y hacíamos el supernodo, se nos eliminaba una ecuación porque ya no puedo plantear, porque se formó de dos nodos, se convirtió en un solo nodo. ¿Y cuál era la ecuación adicional? Y la ecuación adicional que estaba ahí intrínseco era la diferencia de voltaje entre esos dos nodos. Si era una fuente de voltaje, era el valor de esa fuente de voltaje. Y acá ocurre algo similar. Fíjense que cuando yo forme esa super malla, acá como estoy indicando, este valor de 3 amperes, este valor de 3 amperes, y si acá creo que tengo I1, vamos a suponer que esto sea I3, esto va a ser I3. Este valor, si yo planteo la ecuación de voltaje de Kirchhoff acá, ya no tengo, te voy a tener una sola ecuación y se me va a anular una. Entonces, ¿de dónde voy a sacar la otra ecuación? Y de acá yo puedo ver de que I sub 3 menos I sub 1 es igual a 3 amperes, ¿verdad? Esta corriente de rama relaciona estas dos corrientes de malla y esa es la ecuación adicional que aparece cuando utilizo una super malla. A medida que vayamos viendo los ejemplos, se nos van a ir aclarando probablemente, o espero, esos conceptos. ¿Ok? Bueno, a continuación lo que tenemos es la descripción o, no dicho muy técnicamente, la receta, la receta que tenemos que seguir para resolver los circuitos de análisis por análisis de malla. Yo sugiero que ustedes copien o agarren, o sea, no le digo que copien a mano, pero por lo menos tengan un pequeño documento más a mano, donde tengan eh, estos puntos que están en esta receta, tanto en el análisis de nodo como en el análisis de malla. Y cuando estén haciendo los primeros ejercicios, ustedes ya por su cuenta solo, tomen y sigan paso a paso. 2 o 3 ejercicios hacen y ya se les va a quedar eso. No se van a olvidar nunca más. No solamente para esta materia, sino para más adelante. Entonces, la primera parte del método habla de que tengo que tener cuidado de cumplir con la primera condición que habíamos impuesto cuando empezamos el análisis de malla, que el circuito tenía que ser un circuito plano. Si el circuito no es plano, yo no puedo aplicar este método. Tengo que irme a otro método. Puedo aplicar el análisis de nodo, por ejemplo, que es un método más general. Ok, entonces, primero ver si el circuito es un circuito eh, plano. El segundo caso dice contar el número de mallas y acá se indica, y esto siempre es importante, parece a veces medio tonto decir por qué, pero tengo que volver a dibujar el circuito. Y en algunos casos es importante dibujar el circuito porque eh, a veces no se ve bien, entonces si es necesario dibujar y se dibuja nomás otra vez para poder asegurar e identificar bien cuáles son las mallas y de repente no involucrar lazos. ¿Ok? Tercer paso, eh, ¿cómo se llama? Identificar, marcar o asignar las corrientes a cada una de las mallas que habíamos identificado en el punto 2. Y así como el análisis de nodo, vamos a hacer una primera parte de aplicar en forma parcial el método para los circuitos que primeramente tienen solamente fuentes de voltaje, ya sea dependientes o independientes. Dice, el cuarto, si el circuito contiene fuentes de corriente que están compartidas por dos mallas, formar una supermalla. Acá ya es realmente esto que recién estábamos viendo, que es para un caso como el que está indicado acá, ¿verdad? Pero nosotros vamos a aplicar primeramente para un caso más simple, ¿ok? Entonces, el cuarto ya está hablando de formar una supermalla para el caso que tengamos un
circuito en el cual tengamos una fuente de corriente. Y quinto, se escriben las leyes de Kirchhoff, o sea, la ley de Kirchhoff de voltaje, alrededor de cada malla que no tiene una fuente de corriente y supermalla. O sea que tengo que elegir todas las mallas que no tienen fuentes de corriente y aplicar la ley de Kirchhoff a esas mallas. Si tengo un lugar del circuito donde tengo una fuente de corriente, previamente tenía que formar la supermalla y en este caso la ecuación de Kirchhoff de voltaje la tengo que escribir en esa supermalla, ¿ok? Y recién también les indiqué que la ecuación adicional que sale es la relación entre las corrientes de malla comunes a esa fuente de corriente. También hay una situación especial en la cual puede de que la fuente de corriente esté en la periferia o en el perímetro del circuito. Entonces, cuando tenemos en el perímetro del circuito la fuente de corriente, eh, no es necesario formar una supermalla, pero tampoco es necesario escribir la ecuación de Kirchhoff de voltaje, porque automáticamente la corriente de malla que le corresponde a esa malla va a ser el propio valor de esa corriente, de esa fuente de corriente. Vamos a ver en algún ejemplo a continuación. Y luego lo que se hace es, ¿cómo se llama? Describir todas esas ecuaciones, ya directamente resolver el sistema de ecuaciones, ¿ok? Entonces eso básicamente ya es lo que está expresando ya el 7, el 8 y la resolución del sistema de ecuaciones. Antes de mostrar directamente este ejemplo, voy a hacer uso del- de este ejemplo que está acá, justamente, y vamos a tratar de aplicar en este ejemplo que es muy sencillo, el análisis de malla y a ver un poco qué es lo que pasa. Primeramente dijimos que nosotros teníamos que identificar cuáles eran las mallas que tenemos en este circuito. Y vemos de que acá tengo esta malla, ¿ok? Y acá tengo esta malla, ¿ok? Creo que hace rato nosotros habíamos definido como una corriente así, ¿ok? Hemos llamado I1 y esto creo que era I2, ¿ok? Y ambas son corrientes de malla. Entonces, como tengo dos mallas, lo que yo voy a hacer es aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Uno le llama LVK, le dicen directamente. ¿Cuántas mallas tengo? Y tengo dos mallas. Entonces, en la malla uno para aplicar, tengo que hacer el recorrido de eso que habíamos visto cuando definimos la ley de Kirchhoff. Yo elijo un sentido, un recorrido. Y de cualquier manera, ustedes pueden elegir arbitrariamente si van a recorrer en sentido horario, en sentido antihorario. Eh, Eso no es una obligación que siempre sea así. Que si empecé un circuito a recorrer una malla en un sentido, en el otro tengo que recorrer en el mismo sentido. Puede ser diferente. Sin embargo, yo no les sugiero que ustedes cambien todo eso porque se van a complicar inútilmente, se van a complicar, ¿se entiende? Entonces yo les sugiero que recorran un sentido, si empezaba una malla en un sentido, el otro está en el otro sentido. Hay otra situación también, que eventualmente no es tampoco es necesario que los sentidos de las corrientes de rama, de malla, perdón, sean iguales. O sea, no es necesario que sí o sí esta corriente I2 yo puedo colocar, perdón, dibujan lo mismo, puedo colocar también esto así, sin problema. Este está en sentido antihorario, este valor de I2. ¿Ok? Entonces, eh, eso tampoco es sí o sí necesario. En algunos casos es conveniente hasta hacer eso, en algunos casos. Bueno, yo voy a tratar de utilizar esto mismo que está acá así, así y así. Y estas son mis corrientes de malla. Ojo, que justamente acá
En este caso, lo que trataba de hacer este material acá es identificar que esta corriente I1 y esta corriente I2, así como se colocó acá, están representando corrientes de rama. Coincide en este caso con la corriente de malla que yo marqué. Coincide. Pero yo no voy a hacer esto en ningún caso para cuando estoy aplicando análisis de malla para no confundirme, porque si no voy a mezclar corrientes de rama con corrientes de malla. Lo que siempre tengo que considerar es esto que me puse en azul y voy a considerar como corrientes de malla. Entonces en la malla número 1 me voy por la resistencia de 6 ohm y lo voy a recorrer en sentido horario. Entonces voy a colocar toda vez de que me voy de un potencial mayor a un potencial menor, voy a considerar como positivo. Eso es lo que voy a, ¿cómo se llama? Lo que voy a aplicar en este caso. A ver, por ejemplo, acá, así. ¿Y por qué digo así, verdad? Porque esta corriente I1 pasa de más a menos, ¿ok? Entonces, lo que voy a tener ahí es 6 veces I1 según la ley de Ohm, ¿ok? Luego tengo que irme al resistor de 3 ohm. Y el resistor de 3 ohm lo recorre dos corrientes de malla. La corriente I1 que está a la izquierda y la corriente I2 que está a la derecha. Si yo estoy diciendo que recorro de arriba para abajo en este caso, entonces en mi recorrido la acompaño a I1, pero estoy en contraposición con I2. Por lo tanto, realmente la corriente que circula por el resistor de 3 ohm, como hace rato indicamos, es I1 menos I2. ¿Ok? Luego recorro, vengo y llego hasta la fuente de voltaje de 42. Como en ese caso me voy de un potencial menor a un potencial mayor, que es el caso de la fuente, entonces le coloco menos 42. Y esta es la primera de las ecuaciones, ¿ok? En la malla 2, en la malla 2 hago lo mismo. Si empiezo con el resistor de 4, por el resistor de 4 circula la corriente de malla I2, luego llego a la fuente de voltaje de 10 voltios negativo. Como me voy de un potencial menor a un potencial mayor, sería menos 10, hasta llegar a la resistencia de 3 ohm. Si el recorrido lo hago de abajo para arriba y considero que I2 sea menor que I3, eh, la ecuación sería, en este caso, perdón, 3 por I2 menos I1, igualado a 0. Y ahí también puede causar algún tipo de confusión. Esto que está acá, esto que está acá puede causar algún tipo de confusión. ¿Por qué? Porque yo hace rato recorrí en la primera ecuación de arriba para abajo. Y tampoco hay problema. Le voy a mostrar por qué. Porque si ustedes dicen, no, pero yo recorrí de arriba para abajo, entonces quiere decir que eso también va a ir de arriba para abajo, entonces va a ser menos 3 y 1 menos y 2. Pero algebraicamente menos 3 y 1 menos y 2 es lo mismo que escribir 3 y 2 menos y 1. Entonces no afecta si en mi primer recorrido yo vine de arriba para abajo y en el otro de abajo para arriba. No afecta. Algebraicamente se demuestra en este caso que no afecta. Y normalmente se coloca el valor positivo. Fíjense que acá hay muchas cosas que no se ven así tan directamente, pero lo bueno del método que si yo iba a utilizar, por ejemplo, un método cualquiera, corriente de rama, esto sería I1, esto sería I2 y esto sería I3. ¿Cuántas ecuaciones iba a tener en el problema? O sea, ¿cuántas variables? Tres variables. ¿Y cuántas ecuaciones podía plantear? Y solamente, con respecto a lo que es Kirchhoff, de voltaje, solamente dos. Entonces se me complicaba algebraicamente, tenía que darme cuenta
de que I1 era igual a I2 más I3, que era la tercera ecuación que me iba a faltar, que era la ley de Kirchhoff de corriente. Sin embargo, acá no hace falta darse cuenta de eso, porque dentro de esto está I3. ¿Lo vieron? Esto es I3. Pero nosotros no escribimos nunca I3, queda ahí tácito. Entonces es una de las ventajas de este método. Bueno, entonces avanzando un poco con esas dos ecuaciones que escribimos, voy a ordenar un poquito esas ecuaciones y fíjense lo que acá voy a ordenar a la derecha. A la derecha lo voy a ordenar y voy a escribirlo de la siguiente manera. De la malla 1 voy a tener 6 más 3 por I1, ¿ok? Menos 3 por I2 igual a 42, ¿ok? Y abajo voy a tener menos 3 I1, ¿ok? Más, en este caso, 4 más 3 por I2 igual a 10. Fíjense en este sistemita que tenemos acá. Si yo ahora escribo una matriz de la siguiente manera. R11, R12, R21 y R22. Vamos a ver cómo se forman esas matrices para este caso. Fíjense que R11 sería la suma de todas las resistencias que están en la malla 1. ¿Cuáles son las resistencias que están en la malla 1? 6 y 3. El R12 tiene que entrar, va a ser negativo si el recorrido de todas las corrientes en las mallas tienen el mismo sentido, siempre va a ser negativo. Si recorre en sentido contrario, sí puede ser positivo. Pero en este caso, como I1 y 2 tienen el mismo sentido, el elemento 1, 2 va a ser el elemento común entre la malla 1 y 2. ¿Y cuál es? Menos 3. El elemento 2, 1, el elemento común entre la malla 2 y 1, ¿cuánto es? Menos 3. ¿Cuál es el elemento R2, 2? La suma de todas las resistencias que están en la malla de 2, 4 y 3. ¿Ven cómo se puede sistematizar? Voy a escribir bien ahí. Se puede sistematizar cómo se forma esa matriz de resistencia. Y puedo también obtener una matriz I, que en este caso sería matriz vector columna, sería así. Y también una matriz B, que en este caso sería B1 y B2. Y se forma la siguiente ecuación matricial. R por I, ¿ok? Por I así, es igual a la matriz B. Entonces, si quiero calcular I, va a ser igual a la matriz inversa de R por B. Entonces, los valores de B1 y de B2 se forman de la siguiente manera. El valor de B1, que es igual a 42, se puede decir de que si había otra fuente de voltaje, puede haber más de una fuente de voltaje en la malla. Es la suma de todos los voltajes que impulsan corriente en esa malla, en el sentido de la corriente de malla. El V2 va a ser la suma de todas las fuentes de voltaje que impulsan corriente en el sentido de la corriente de la malla. Entonces, se puede llegar a formar, así como en el análisis de nodo, una matriz de conductancia habíamos formado. Acá estamos formando una matriz de resistencia. Entonces, uno puede resolver un circuito como este en forma sistemática, como recién dijimos, y ni siquiera sin saber de electricidad. Si yo le agarro y le muestro a alguien, ¿sabe cómo vas a calcular esa corriente I1 y 2? Bueno, el elemento 1, 1 que vas a colocar en esta matriz tiene que ser la suma de todas las resistencias que están ahí. El elemento 1, 2, el elemento común entre 1 y 2. El elemento 2, 2, la suma de la resistencia
que están en la malla 2 y cómo calculo B1 y B2 también se indica y se puede calcular sin plantear tan siquiera estas ecuaciones. Uno puede sistematizar. Esto se puede hacer siempre que solamente aparezcan fuentes de voltaje. Cuando aparecen fuentes de corriente, de repente ya es un poco más complicado, porque idealmente el método está preparado para un circuito como el que estamos indicando acá. ¿Ok? Bueno, eso quería mostrarles antes de mostrar ya un ejercicio, un ejemplo como el que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces lo que ustedes están viendo ahora mismo es un ejemplo, el primero de los ejemplos que está en el material que habla de aplicar el análisis de malla para calcular la corriente I2 del circuito y la corriente I2 está acá. Esto es lo que pide calcular, esa corriente I2 y la potencia disipada en el resistor de 2 ohm. ¿Sí? Para calcular la potencia en el resistor de 2 ohm, probablemente si tengo el valor de la corriente o el voltaje en ese resistor, ya lo puedo directamente calcular. Pero en este caso la limitación es que tenemos que hacer por análisis de mallas. No hay otra posibilidad. Bueno, por más que no sea el caso, yo por ejemplo les sugiero, ustedes están en un proceso de aprendizaje ahora. Una de las formas de aprender es que este ejercicio que está acá, este ejercicio que tienen resultados, tienen respuesta, todo eso, resuélvanlo después ustedes por análisis de nodos. Lleven como tarea resolver el ejercicio de análisis de malla del ejemplo del material por análisis de nodo. Se les va a aclarar un montón de cosas. Y viceversa, ¿verdad? El que resolvieron por análisis de nodo, resuelvan por malla. Yo les garantizo, al hacer ese tipo de inversión de método, ahí van a aprender muchísimo. Y aparte van a afianzarse mucho porque tienen los resultados. Y los resultados que van a ir saliendo, ahí los números le van a decir, ah, esto pasa, esto es lo que ocurre cuando hago esto o tal cosa. Entonces yo les sugiero que hagan eso cuando estén estudiando. Bueno, lo primero que yo hice para resolver este problema es seguir como era el primero y era material de lectura para ustedes, escribí inclusive todito. Primero, verificamos si el circuito es plano, puse así, para evitar equivocar. Entonces, es plano el circuito. Redibujemos el circuito, pues yo miré ahí y que vamos a redibujar más si habían dibujado lota. No, yo no veo necesidad en este caso porque está demasiado bien dibujado. Y otro comentario, ¿verdad? Este es un ejercicio de nivel de examen, pues este es de examen. Acá está el dibujo de nuestro profesor titular, el de teoría, que es nuestro jefe de cátedra. Acá está su dibujo, su sello está acá. Este es el circuito del profesor Sala. Entonces es un ejercicio de examen este. ¿Hace falta redibujar? Yo considero que no. Entonces, ya tengo el circuito, no voy a redibujar. Lo que tengo que hacer es asignar las corrientes de malla. E identificar las mallas. Antes de identificar las mallas, yo le puse en rojo, le coloqué a todas las mallas posibles y veo que tengo una, dos, tres, cuatro mallas. Pero tengo problemas en este circuito. ¿Y cuáles son los problemas? Los problemas de este circuito son este y este, lo que puse en azul. ¿Y por qué son problemas? Y porque el análisis de malla está preparado muy especialmente para circuitos que tienen solamente fuentes de voltaje. ¿Y qué hacer cuando tiene fuente de corriente? Y vamos a usar el truco de la supermalla. Y acá tenemos los dos ejemplos, que yo por eso elegí este ejercicio, porque justo tiene los dos casos. Tengo el caso de esta fuente de 4 amperes que está en la periferia y tengo acá una fuente de 4 amperes también, pero que es común a la malla 2 y a la malla 1. Y esta fuente de corriente de 4 que está acá en la periferia, esta no es común a dos mallas. Es una fuente de corriente, pero está en una sola malla. Entonces es especial y a veces confunde eso.
Y nosotros justamente vamos a tratar de explicar ahora para que no nos confundamos. Bueno, acá, según el método decía de que si tengo esta fuente de corriente de 4 amperes y es común a dos mallas, cumple con esa condición, entonces tengo que formar una super malla, ¿verdad? Con las dos mallas, encerrándole a la fuente de corriente, decía el método. Y eso es lo que yo hice en ese dibujo. Este no aplica porque no es común a dos mallas. Está solito ahí. O sea, una fuente de corriente pues está solita en una malla. Entonces, ahí yo ya tengo ya ¿cómo se dice? Las mallas identificadas. Y ahora lo que tengo que ponerle son las corrientes. Y eso ya lo hice acá, que es, como le llamé a esto, creo que por mostrarnos otra vez. De la izquierda le llamé malla 4 1 2 y 3. Le puse esos mismos subíndices. Y uno y 2 y 3 y 4. Y antes ya de pasar para ver este que siempre crea una confusión. ¿Cómo lo que hago con esa fuente de corriente? Y fíjense que acá ustedes tienen ya directamente que I4 ya coincide ya con esa fuente de corriente. Entonces ya tenemos gratis una de las soluciones. I4 es igual a este. Entonces eso nos simplifica todito el ejercicio. Ahí ya tenemos ya un valor de lo que queremos calcular, ya tenemos directamente. Entonces, con eso nosotros ya solucionamos gran parte de nuestro problema. Ya estamos solucionando. ¿Por qué? Porque ya tenemos definido el valor de I4. Entonces acá tenemos esta corriente y ahora lo que vamos a hacer es plantear las ecuaciones de Kirchhoff en cada malla y en cada supermalla. En este caso tengo en esta y en esta. En dos partes nomás tengo para plantear la ley de Kirchhoff de voltaje, perdón, de voltaje. Entonces, en la primera de ellas, sí, vamos nomás acá y vamos a plantear nosotros las ecuaciones. Para, para la primera malla o la malla número uno, vamos a poner acá la malla uno. Si voy a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, tengo algún tipo de inconveniente. ¿Y cuál es el inconveniente? Que en esta malla uno no puedo plantear porque tengo esta fuente de corriente. Entonces el método luego me dice, no haya plantear ninguna ecuación de Kirchhoff de voltaje en una malla que tiene fuente de corriente. Formar la supermalla y plantear la supermalla. ¿Con quién es común? Entonces acá ya le coloqué super S, le coloqué acá y acá le voy a colocar supermalla y le voy a poner supermalla entre uno y 2. ¿Y cuáles son lo que van a intervenir? Y ahora vamos a escribir. ¿Cómo voy a recorrer? Lo puedo recorrer en sentido horario, antihorario, como yo me sienta más cómodo. Entonces, planteemos esas ecuaciones. Podemos empezar con la de 5 y vamos a recorrer en sentido, en este caso, horario. Si estoy en, ¿cómo se llama? En el resistor de 5 ohm y voy a recorrer en sentido horario, entonces voy a colocar menos 5 y 2. ¿Y por qué coloqué menos? Y porque estoy recorriendo en sentido contrario a la corriente de malla que yo asigné a la malla 2. Acá también ya hay algo que no les dije recién, pero por qué yo le llamé a esta malla, le llamé malla 2? Y porque ya miré y intuí de que justamente acá pues le llamamos nosotros I2 a una de nuestras incógnitas. Entonces tenía que tener cuidado, porque si yo le llamaba, por ejemplo, a este malla 1 y a este le llamaba malla 2, acá iba a poner I2, por ejemplo, y se me iba a confundir con este. No tiene nada que ver. Entonces tienen que tener cuidado también cómo van a hacer las asignaciones de sus variables, porque si no, podemos equivocarnos. Entonces, en este caso, por eso también yo le coloqué de esa manera. ¿Por qué no le coloqué así? Porque si colocaba de esa manera,
este iba a ser I2. ¿Tiene que ver con esta? No, porque este es el negativo de este. Entonces, ¿para qué me voy a complicar? Y yo agarré y coloqué directamente por eso este valor de I2 en sentido antihorario. Y después lo otro ya le coloqué en sentido antihorario para no desentonar. Entonces vamos otra vez. El voltaje en este resistor, menos 5 veces I2. Bajo ahora en el voltaje en este resistor. ¿Cómo va a ser? Va a ser más 2 veces, ¿cuánto? I3, y ahí van a empezar a surgir ya alguna duda. I3 menos I2. ¿Y por qué digo I3 menos I2? Porque estoy recorriendo en este sentido y veo que I3, esta corriente I3, viene acá. ¿Ok? Esto es I3. Entonces este I3 pasa por 2 y también pasa I2, pero I2 es negativo. Por eso es más 2 veces I3 menos I2. ¿Ok? Entonces ya recorrí por este de 2 ohms. ¿Entro en la fuente de voltaje? No entro. En la supermalla, en la periferia. Llego hasta la fuente de voltaje dependiente. Más 6 veces I sub 2. ¿Ok? La variable de control de esta fuente dependiente es I2. ¿Ok? Bueno, llego en I2. Luego voy recorriendo, vengo acá, llego hasta I4. Al llegar en I4, veo que esta corriente de malla I4 viene acá. ¿Ok? Entonces I4 va a acompañar mi recorrido. Entonces voy a colocar más 4 veces I4 menos I sub 1. ¿Ok? Menos I sub 1. Y después por fin llego hasta 3. Y en el valor de 3 también tengo I4, pero en este caso menos I2. Y esto está igualado a 0. Ya tengo una ecuación, que en este caso es la correspondiente a la supermalla 1 y 2. Si me voy ahora a la malla 2, perdón, a la malla 3 ya, voy a poner así, malla 3, vamos a hacer algo parecido. Empecemos con esta fuente, empecemos con esa fuente. Recorro siempre en sentido horario. Repito, si quieren cambiar, podemos cambiar. Yo no voy a cambiar para no confundirles a ustedes y tampoco confundirme yo. Entonces voy a irme en el sentido horario, voy a pasar por 60. Me voy de un potencial positivo a un potencial negativo, entonces voy a considerar más 60. Más 60. Voy bajando, llego hasta 6 y 2. Voy de un potencial negativo a un potencial positivo, entonces voy a tener menos 6 y 2. ¿Ok? Eh, Después tengo este resistor de 2 ohms. Entonces este resistor de 2 ohms va a ser, le va a acompañar en este caso I2 y le va a restar I3. Entonces voy a tener más 2 veces I sub 2 menos I sub 3. Y creo que ya no hay más nada. Y esto es igual a 0. ¿Dónde tengo que aplicar ahora? En I4, pero en I4 no puedo, perdón, en la malla 4, pero en la malla 4 no puedo aplicar. ¿Por qué? Y porque hay una fuente de corriente. Pero en la malla 4 tengo una situación particular, que I4 ya directamente es igual a 4 amperes, que es lo que hace rato estuvimos viendo. O sea, ya tenemos acá el valor de I4 que coincide con la corriente de malla. Entonces, fíjense en estas relaciones que estamos teniendo acá. Pero si empezamos a analizar cuántas ecuaciones tenemos y cuántas incógnitas, vamos a ver de que aún nos faltan una o algunas ecuaciones. ¿Cuál es la otra que nos falta? Pues acá tengo I2, I1, I2, I3 e I4. Tengo 4 y de apenas tengo 3 ecuaciones, que es esta y esta. Me falta una. En esta supermalla 1, 2, yo me olvidé y no escribí esta ecuación y voy a poner en otro color para que quede. Siempre está la relación que te da las corrientes de malla con esa fuente. ¿Cuál va a ser? Que en este caso I1 menos, en este caso I2, es igual también a 4 amperes. ¿Ok? Esa es la que no me tengo que olvidar
de escribir para obtener la otra ecuación. ¿Se entendió? Entonces, a tener mucho cuidado con esto, de cómo escribir, cómo tomar los signos, cómo considerar las mallas, las supermallas. Este ejemplo es un ejemplo muy completito, porque tiene fuentes de corriente en el interior, tiene fuentes de corriente en la periferia, tiene todas las variantes, tiene también una fuente de voltaje, en este caso dependiente. Entonces es un ejercicio bien, un ejemplo, ejercicio bastante ilustrativo, donde muestra muchas cosas. Todos los ejercicios, todos los circuitos pueden ser diferentes, pero los conceptos van a ser los mismos que recién vimos. Al plantear estas cuatro ecuaciones, viene la siguiente parte que les había mencionado yo en la clase pasada. Este es su circuito, acá está el enunciado, y acá escribimos 1, 2, 3, 4. Y yo les dije en la clase pasada que toditos saben escribir, y les vuelvo a decir. O demasiado estudian, demasiado aprendieron que esto, toditos saben escribir y hacen bien, conocen todito esto. Acá donde yo a veces veo y que no tiene nada que ver con circuito eléctrico, en esta parte hay problemas, en la resolución algebraica. Entonces yo no quiero tampoco, está mal decir perder tiempo, ¿verdad? Pero es algo que ustedes tienen que practicar. Yo les invito a que practiquen, que vean los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales en este caso, para poder quitar en este caso I2, I3, I4. 4 ya tenemos, ¿verdad? Faltaría I1 para poder resolver esas corrientes que están ahí indicadas. Eh, el método más ordenado es el método matricial o el método Leibniz-Kramer, pero si ustedes quieren aplicar otro método, lo pueden hacer. Yo acá apliqué todo esto que estábamos viendo, que es esto. Estas ecuaciones que ustedes están viendo acá es lo que recién hicimos juntos, para todos los casos. Está explicando con más detalle nomás. Y acá dice, se organizaron las ecuaciones. Este es ya organizar las ecuaciones. Acá yo utilicé método de sustitución, método de reducción. No me fui por el método, por el método Leibniz-Kramer y ahí obtuve. Pero ustedes pueden optar por cualquier otro método que a ustedes les parezca. Y para este caso, para este ejemplo en particular, pueden ver de que la potencia directamente va a ser I cuadrado por R, o eventualmente el voltaje que circula por ese resistor elevado al cuadrado dividido esa resistencia. ¿Alguna pregunta con respecto a ese ejemplo que recién vimos? No sé si me escuchan todavía, me pueden dar un retorno, por favor. Se escucha, profe. Todo claro. Gracias, Gustavo. Bueno, creo que estamos bien. Vamos a mostrar este otro ejemplo. Como le dije recién, a mí me gustaría plantear las ecuaciones con ustedes y la resolución de los, ¿cómo se dice? De los sistemas de ecuaciones, dejo un poco para que ustedes después lo vean con más detalle. Y antes de empezar a resolver vamos a tratar de repasar qué es lo que tenemos que hacer ahora en esta primera etapa que ustedes están empezando a ver este análisis de malla. Y no, vuelvo a decir, copien, hagan un copy-paste del método que está en el Cambly o de este material, pongan eso en una hojita y cuando van a resolver, miren así paso a paso, paso uno, paso 2, paso 3, paso 4. Con 2 o 3 ejemplos que hagan eso, después ya solito le va a salir. Entonces, primer paso. Primer paso era mirar si el circuito es plano, si se puede aplicar análisis de malla para este circuito. Sí es plano el circuito. Después dice identificar las mallas. Entonces podemos tratar de identificar cuántas mallas. Acá yo veo, es redibujar el circuito. Por ejemplo, este circuito, a algunos, por ejemplo, no les va a gustar este circuito. Y probablemente este circuito, para hacer uso de ese tema de redibujar, a lo mejor lo va a hacer así. Y no va a estar mal. Va a dibujar así. Acá creo que tienen esto así, así, así.
creo que tienen esta de 6 amperes así. Acá creo que tienen esta resistencia así. Esto es 40 ohm. Voy a contar también un truco que hacemos con el profesor Sala. Nosotros a veces colocamos los mismos ejercicios que damos en clase, porque ya sacamos nuestro examen. Y lo único que hacemos es dibujamos de manera diferente nomás el circuito. Les cuento. Nosotros le contamos inclusive lo que va a salir en el examen. Los circuitos no, pero le contamos. Ustedes saben que en el primer examen parcial le va a salir sí o sí un ejercicio de señales de excitación. Eso tipo el trabajo práctico. Le va a salir un análisis de nodo, le va a salir un análisis de malla y probablemente un ejercicio de teorema de Thevenin y Norton. No podemos pues tampoco inventar nosotros, eso pues es lo que damos. Entonces le contamos lo que eso es lo que sale. Entonces puede ser este mismo ejercicio que está acá y transformamos nomás a veces, dibujamos de una manera diferente y eso es lo que hacemos. Esta fuente, por ejemplo, en vez de estar acá, colocamos acá, por ejemplo, y ahí ya cambia y ya parece diferente. Entonces, fíjense este circuito, de repente a muchos le va a gustar más el que está ahí. Lo pueden hacer sin ningún problema para cumplir con ese tema que es redibujar el circuito. Pero si no, pueden dejar así, ¿verdad? Yo en este caso voy a dejar así, porque quiero usar este espacio que está capaz de plantear, escribir las ecuaciones. Entonces, por eso nomás que voy a dejar así, ¿verdad? Entonces, así como puse ahí, si quieren redibujar, sin problema lo pueden hacer. Bueno, ¿cuáles son las mallas que yo veo acá? Veo esta malla, esta, veo esta y veo esta. Ok. Una, dos, tres, cuatro mallas. ¿Hay fuentes de corriente? Sí, hay fuentes de corriente. ¿Cuántas fuentes de corriente? Esta y esta. ¿Qué particularidad tienen esas fuentes de corriente? ¿Dónde están ubicadas? ¿La de 4 es común con dos mallas o está solamente en una de las mallas? Está solamente en una malla. ¿La de 6 es común a dos mallas? No. Es solamente en esta malla que está. Entonces, en este caso, no se forma ninguna supermalla. ¿Se fijaron? ¿Por qué? Porque las fuentes de corriente están en la periferia. Llevando al ejemplo anterior, acá está. El caso de esta que estaba en la periferia, ahí no se formó ninguna supermalla. Acá sí. Ahí sí se formó. ¿Por qué? Porque esta era común a estas dos mallas, la malla uno y la malla 2. Entonces, esa era la situación para ese caso y ahora nosotros no tenemos esta situación. ¿Ok? Solo para no cambiar mis asignaciones voy a utilizar las mismas letras que están acá. Acá fíjense que yo utilicé otras letras, a diferencia de la que utilicé anteriormente. Utilizar ahora el color negro. Utilicé A, utilicé B, C y D. Estas son elecciones que ustedes la van a hacer. A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula y D mayúscula. Entonces, fíjense, acá hice toda mi corriente de malla, la hice en sentido horario. Toda en sentido horario. Entonces, a esto evidentemente le llamé al que está en la malla A, le llamé I sub A, la malla B I sub B, I sub C e I sub D. ¿Ok? Bueno, voy a tratar de plantear ahora las ecuaciones, a ver con ustedes, a ver si lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la ley de voltaje de Kirchhoff. Vamos a tratar de aplicar. En la malla A, vamos a poner así, en la malla A, eh, voy a recorrer en sentido horario. Al recorrer en sentido horario y empiezo con 48 voltios,
primero le toco al terminal negativo, voy de menos a más. Entonces voy a tener menos 48. Llego a la resistencia de 20 ohm. Al llegar a la resistencia de 20 ohm, veo de que hay dos corrientes de malla que involucran a esa resistencia, la corriente A y la corriente C. Y ambas se restan. Entonces voy a tener, según el sentido y mi recorrido, I sub A menos I sub C. Luego bajo y llego hasta la resistencia de 40. Y en la de 40 voy a tener que hay dos corrientes de malla, la de A y la de B. Entonces voy a tener I sub A menos I sub B en este caso. Y ahí ya no tengo más nada. Y lo que estoy aplicando es, no nos olvidemos, ¿verdad? B sub K, ¿verdad? K igual a 1 hasta N, que es igual a 0, ¿verdad? K igual a 1, ¿verdad? K igual a 1 hasta N. ¿Ok? Entonces, ya tengo la malla A. Podemos irnos a la malla B. Si me voy en la malla B, podemos empezar con la fuente de voltaje otra vez. Recorro, empiezo con el término, o sea, al recorrer en sentido horario, voy de más a menos, entonces voy a tener más 10 voltios. Más 10. Luego llego a la resistencia de 40 y en mi recorrido veo de que I sub B la acompaña en mi recorrido, entonces va a ser positivo y le resta I sub A. Luego llego a la resistencia de 10 ohm, 10 ohm, entonces voy a tener I sub B menos I sub D, que es la corriente de malla que tenemos ahí. Tengo la segunda ecuación. Ahora me puedo ir a la malla C. Y en la malla C tengo una situación que no puedo aplicar Kirchhoff. ¿Por qué no puedo aplicar de voltaje? Porque no sé el voltaje de la fuente de 4 amperes. Pero ya sé que directamente I sub C en este caso, mayúscula, I sub C mayúscula, ya es directamente igual en este caso a 4 amperes. Solucionado una de las variables. Y en la malla, en este caso D, ocurre algo similar. No puedo aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, pero sí ya puedo directamente escribir que I sub D, en este caso, es igual a 6 amperes. Así ya tengo esos dos datos. ¿Y qué más tengo acá? Y acá tengo dos incógnitas, ¿verdad? En este caso ya me queda porque yo tengo I sub C e I sub D y tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Perfectamente lo puedo calcular ya al valor de I sub 2 sin problema, lo puedo calcular. eh, I sub A, I sub B y después I sub D. I sub 2, en este caso, después de que calcule I sub A, I sub B, va a ser, ¿a qué va a ser igual? Va a ser eh, I sub B menos I sub D. Ese sería el valor de B1. Si le pedía B1, que está indicado ahí como una variable, esto que está acá, el valor de B1 va a ser 40 por IA menos, ¿cómo se llama? Menos I sub B. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes querían saber, vamos a suponer el problema, les decía, no es el caso ahora, pero para practicar, no, les pedía el valor de la potencia que entrega esta fuente. Entonces ustedes podían haber hecho esto, de 4 amperes. Ahí sí pueden calcular ustedes, porque si ustedes hacen el recorrido en la malla C, por ejemplo, si tratan de hacer el recorrido, no les pide esto el problema, ahora para practicar nomás, sería V de 4 amperes, ¿verdad? Más la fuente de voltaje dependiente que está ahí, V1 sobre 10, que es eso que está ahí, y sería más, en este caso, la resistencia de 20 ohm, I sub C menos I sub ¿a qué va a ser igual? A 0. Ustedes ya tienen esto, ya tienen esto, ya tienen esto. ¿Qué pueden calcular ahí?
V de 4 amperes. ¿Ok? Si V de 4 amperes es positivo, vamos a suponer que salga, ya voy a poner una estupidez, no voy a poner acá, no. Vamos a suponer que salía 10 voltios. Si V sub 4 amperes salía 10 voltios, esa fuente de 4 amperes absorbe potencia del circuito o entrega potencia al circuito. ¿Qué dice? Entrega, profe. Él le va a absorber potencia al circuito si sale positivo. Porque a mí me sale ahí de que la corriente, esa I sub C de 4 amperes, va de un potencial positivo a negativo. Entonces él está perdiendo energía al pasar la corriente de la izquierda a la derecha, se está convirtiendo como un elemento pasivo. Entonces él está absorbiendo energía. Eso se dice técnicamente más adelante, si es que estudian ingeniería en la parte eléctrica o electrónica inclusive, se está motorizando esa fuente, se dice. Se está motorizando, en vez de ser generador de energía, se convirtió en consumidor de energía, si sale positivo. Ahora, si salía negativo, si salía negativo quiere decir que al revés, era hacia la izquierda era negativo y al otro lado positivo. Entonces sí, él está entregando energía al circuito. Tengan cuidado con eso porque en el examen a veces nosotros le vamos a colocar la potencia absorbida por, ¿cómo se llama? Por la fuente de 4 y le vamos a colocar también, le vamos a preguntar, ¿absorbe o entrega? Y tienen que poner usted ahí si absorbe o entrega. ¿Se entiende? ¿Va? Entonces, un ejemplo normal que yo puse acá de este valor, no, yo no sé cuánto sale, hay que calcular. No pídelo acá al circuito esto. O sea, esto que está acá es porque yo estoy planteando nomás que se puede calcular. Se puede calcular también el voltaje en 6 amperes, sin problema. Entonces, todo esto que está acá y que recién planteamos, ustedes lo van a ver en este ejemplo en particular. Lo van a ver acá con más detalle. Todas estas ecuaciones están resueltas. Yo no lo estoy haciendo en este caso, pero lo que me interesa es el planteo de las ecuaciones. Y después viene lo que recién estábamos diciendo, la resolución en sí, que, que es muy importante que ustedes lo hagan acá. Estos son los resultados, entonces ustedes verifiquen cualquier cosita, nos avisan también para corregir si eventualmente hay algún error acá. Bueno, el ejemplo 3 yo ya les voy a dejar a cargo para que ustedes puedan revisar con detalle. Un ejercicio muy interesante también que ya salió en algún examen. En este caso, esto es lo que causa algún tipo de incomodidad porque dice B es como un circuito abierto, no queda claro si qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Con esa B que está indicada ahí. Pero traten de mirar un poco cómo se resuelve, eso lo dejo propuesto. Acá está la solución. Háganlo por análisis de Maya. Estos ejercicios, el 1, el 2 y el 3, tienen en el aula virtual también en formato de video. Creo que alguna vez hice la grabación de eso. Pueden ustedes mirar ahí o si no directamente mirar acá. Si soy yo, lo miro acá porque es más fácil porque se ve. El video a veces uno pierde algunos detalles. Bueno, entonces pasamos del análisis de malla a otros los temas que tenemos que ver en este capítulo 3 que es el corazón de nuestro programa, que es justamente las transformaciones de fuente. Y para poder entender las transformaciones de fuente, previamente vamos a discutir o analizar un poco eh, los aspectos relacionados a lo que nosotros estábamos manejando con respecto a la fuente. Por ejemplo, cuando teníamos en un ejercicio una fuente así como esta,
justo este no es un ejemplo ideal. Vamos a ver si acá, este ejercicio que está, por ejemplo, este valor de 48 volts, ese valor que está ahí, es una fuente ideal. Y vamos a definir ahora qué es lo que era una fuente ideal y por qué le vamos a llamar nosotros como fuente ideal a una fuente así como esa de 48 volts. Entonces, llamamos fuente ideal a aquella fuente cuya tensión en sus terminales es independiente de la corriente que circula por él. Es decir, que la tensión entre sus terminales es independiente de la carga a la cual se conecta. Si no mal recuerdo, no quiero tampoco mentirle si era así, pero para mí que está en el Kemmerly, el ejemplo que el Kemmerly utiliza, y voy a tratar de explicar también con ese ejemplo, un ejemplo real, el de la batería, por ejemplo, de un automóvil. Más de uno, algunos antes tiene su propio automóvil o el automóvil de su papá, o alguno inclusive ya experimentó lo que pasa con las baterías, cómo funcionaba la batería. Y voy a utilizar el ejemplo. Una batería convencional de un automóvil, ¿de cuántos voltios? De 12. De 12 voltios, correcto. 12 voltios. ¿Qué tipo de corriente, qué tipo de señales? Variable, continua, Continua puede ser, profe. continua. Idealmente continua, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que es continua? Y que el voltaje tiene que permanecer constante. Esos 12 voltios que vos dijiste tiene que permanecer constante. ¿Está bien? Entonces, eso es una idealización. Por eso le llamamos ya la fuente ideal de tensión. En la práctica no es tan así. A veces en un automóvil le vas a tener una batería de, no sé, 60, 80 amperes o 100 amperes, dependiendo si es una camioneta o un camión, mayor amperaje. Especifica el amperaje y el voltaje. Bueno, pero acá lo que me interesa es definir el tema del valor del voltaje. Nosotros idealmente a esa batería, cuando le tratamos en un circuito y decimos que es una fuente ideal y decimos que es 12 voltios, vale 12 voltios entre sus terminales, independientemente si la corriente que da la batería es 2 amperes, 3 amperes, 10 amperes, 100 amperes, 1000 amperes, 2000 amperes, siempre él tiene que mantener 12. Por eso es ideal. En la práctica, y no funciona así. No funciona así. Si usted a la batería de su auto le conectan una lámpara y a lo mejor le sacan 2 3 amperes, no sé, va a mantener esos 12 volts por un tiempo. Pero si le agarran y le conectan una carga mucho mayor y le sacan 30 amperes, al cabo de 2 minutos, 3 minutos, ya no hace 12 voltios en sus terminales, ya va a bajar probablemente a 9, ya va a bajar después a 8, ya se va a ir descargando la batería. Entonces se aleja un poco de esa situación ideal de que la batería siempre va a mantener, ¿cómo se llama? Su voltaje de salida nominal, ¿ok? Entonces lo que yo estoy diciendo es, si esta es una batería, esto que estamos dibujando acá, y decíamos 12 volts, estoy diciendo que se comporta de esta manera. 12 volts independientemente de la corriente que tenga ahí. ¿Lo ven? O sea, ya mirando así en forma matemática. Esa es una fuente ideal de tensión. Así nosotros le vemos la batería. ¿Se comporta en la práctica así? No, no se comporta así. Vamos a ver dentro de un rato cuando veamos la fuente real y la fuente práctica. ¿Ok? Pero ya sentamos la base entonces de lo que es una fuente ideal de tensión. Podemos poner otro ejemplo de una batería también, una pila. Una pila chiquitita, esa que usamos para la radio, para los modos, para los controles remotos, no, antes son de 1.5 voltios. Y ese a veces cuando ya no está, cuando le pones más carga va variando también ya su voltaje. No se comporta en forma ideal. O mismo, vamos a irnos a una fuente, ahí ya me voy a complicar, a lo mejor le va a ser difícil entender usted ahora, pero un generador eléctrico de corriente alterna. Uno le mete mucha carga y va variando también el voltaje de salida, no es tan así como que es tan constante como indica acá esta fuente ideal. Es muy fácil explicar todo esto para el caso de una fuente de voltaje, ¿verdad? Porque los ejemplos tenés a la vista, pila, batería,
¿cómo se llama? Generadores de corriente alterna, pero también existen las fuentes de corriente. Entonces, las fuentes de corriente, idealmente también se dice que si yo tengo una fuente, por ejemplo, como los ejemplos de 6 amperes, cuando hablamos de una fuente ideal y decimos de que de alguna manera esa fuente genera 6 amperes, entonces esos 6 amperes va a tener que ser constante independientemente de lo que pase en el circuito. En otras palabras, se tiene que comportar así como está indicándose acá. La corriente tiene que permanecer constante independientemente de la carga que se tenga. O sea, si esta es la, ¿cómo se llama? La fuente de corriente, esta que está acá, esto es I sub S, y esto sería, en este caso, perdón, esto sería así, y esto sería VL. Para entender un poco también esto, este es el, creo que viene de acá, de fuente, esta S que utiliza el Kemmerly, y esto viene de carga. Load. Kemmerly utiliza esos subíndices que van a encontrar normalmente. ¿Por qué se usa I sub S? Y por esa razón. Bueno, esta es una fuente entonces ideal de corriente. Y vamos ahora a la fuente práctica. ¿Cómo lo que vamos a caracterizar ahora? Acá justamente parece que yo coloqué el caso del- de la batería, del ejemplo, probablemente del Kemmerly, para poder explicar esto. Y bueno, ¿cómo vamos a caracterizar ahora nosotros el caso de una batería de un automóvil? Si yo recién les dije de que nosotros idealmente decimos que él mantiene sus 12 voltios, pues no es así. Le voy a poner un ejemplo cómo pueden ustedes ver de que no es así. Conocen ustedes ya probablemente si tuvieron una materia de laboratorio ya en los primeros semestres, donde tienen un instrumento que les puede medir el voltaje de salida, por ejemplo, un voltímetro. Si tienen un voltímetro de corriente continua, abren el capó donde está probablemente la batería del automóvil y colóquense en los bornes de esa batería y que alguien le dé arranque al automóvil. Y ahí van a ver exactamente lo que pasa. Probablemente al arrancar de 12 voltios mientras se está alimentando el motor de arranque del motor mecánico, ese voltaje cae transitoriamente a 11, 10 o a 9 voltios hasta que llega a arrancar todo y ¡boom! Sube otra vez el voltaje de la batería cuando se le sacó la carga. Entonces realmente el voltaje de salida de la fuente en la práctica no es constante, no es una línea recta horizontal que no depende de la carga. Entonces ahí es que, ¿cómo vamos a caracterizar ese voltaje que vamos a poner para una fuente práctica? Y vamos a buscar un intermedio. Es difícil poner una función que me va a dar exactamente el valor de todas las fuentes reales. Y de ahí buscamos otra vez un modelo matemático que se aproxime a lo que ocurre en la realidad. No es exactamente. Y ahí definimos la fuente práctica. Para el caso de una batería, para definir la fuente práctica, buscamos un modelo matemático. Y el modelo matemático que más se aproxima a una fuente real, no es una fuente real, repito, es una fuente práctica, es colocarle en serie a la fuente, en este caso si consideramos que es una batería esta, le colocamos en serie una resistencia. Y esto que está acá, este conjunto que está marcado acá en azul, esto es la fuente que nosotros le vamos a llamar fuente práctica de voltaje. Y esto se comporta más o menos de la misma manera que una fuente real. No es igual. ¿Y por qué? Y porque, fíjense, ¿qué pasa si yo le coloco acá, ¿cómo se llama? Un cortocircuito al
en los terminales de la batería. Agarro ahí y coloco un cortocircuito. Evidentemente no te va a mantener 12 voltios o va a mantener 12 voltios, no va a mantener. ¿Cuánto va a ser el voltaje ahí en la carga? Va a ser cero, ¿verdad? Si hago un cortocircuito, ¿cuánto va a ser VL? Va a ser cero, ¿correcto? Y si dejo un circuito abierto y voy a medir con el tester, por decir así, o con el voltímetro, ¿cuánto va a ser si ese RL vale infinito o vale, y sí, vale infinito, está abierto? ¿Cuánto va a ser VL? 12 voltios te va a medir. Entonces, esto que recién dibujamos acá, vamos a ver si tengo acá la gráfica, que es lo que acá estamos dibujando. Voy a volver nomás acá a dibujar ya que acá no tenemos para poder mostrar. Lo que estábamos diciendo es que este era VS, acá estaba RS, ¿ok? Así, y acá estaba RL. Y esto que está acá era VL, ¿verdad? RL. Y esto que voy a encender acá en este recuadro, esto es la fuente, ¿cómo se llama? Práctica para mí, esto. Aquí. Entonces vamos a ver un poco cómo podemos caracterizar acá esta corriente que tengo acá, esta, que es IL. ¿Ok? IL y voy a ponerlo acá, VL. Oye, ay, perdón. Esto va a ser VL. Voy a escribir un poco la relación entre la corriente IL y el voltaje VL. ¿Ok? Si el valor de la resistencia de carga, en este caso RL, esta es la carga. Si RL es igual, en este caso, a cero, ¿qué es lo que tengo si RL es igual a cero? Es igual que me vaya y coloque un cable en los terminales de la batería y haga un cortocircuito. Si hago un cortocircuito, ¿qué es lo que va a estar pasando? Voy a tener una corriente de cortocircuito, que es esto que está acá. SC de short circuit viene ahí. Voy a tener una corriente de cortocircuito. ¿Cuánto va a ser la corriente de cortocircuito? Y la corriente, si esto es cero, la corriente de cortocircuito directamente va a ser VS dividido RS. Porque esto va a ser cero, pues. Y este circuito acá nomás lo que voy a estar considerando este. No sé si están viendo esto. Ahí con el borradorcito. Esto va a ser cero. Entonces la IL, ni acá va a ser cero. Entonces la ILSS va a ser VS dividido RS. Voy a estar en este punto que está acá. ¿Ok? Eh, ¿Qué pasa si este circuito está abierto? Si este circuito está abierto, la R de L tiene infinito. Si es muy grande y tiene infinito, es como que esto esté abierto. Si esto está abierto, no hay corriente. ¿Cuánto va a ser IL? Va a ser cero. O sea que defino este punto y este punto en dos situaciones extremas para mi fuente. O sea, yo lo que le veo, todo este cuadrado que yo tengo acá, este es mi batería y este es como su terminal, su Warner. Así es mi batería. Entonces, lo que yo hice fue, no, yo no veo nada de lo que rayé acá, yo no veo en la batería, es interno. Yo veo los bornes nomás y veo que hay dos puntos que tomé y esto sí se cumple, sí o sí se cumple para el caso de físico. Si RL igual a cero y L va a ser igual a cero. ¿Ok? Y si y L es igual a cero, la BS
este va a ser igual a este, porque no hay caída de tensión en la RS esa que está ahí. RS era la R de source, que es la R de la fuente. Entonces, ¿y cómo será que va a ser la curva que voy a tener acá, ¿verdad? Porque tengo dos puntos de la curva y probablemente la curva pueda ser así, ¿ok? ¿Dónde voy a saber si es una fuente real, digo? O no sé, puede ser así, o probablemente sea más así luego, ¿ok? De una fuente real, real. Pero nosotros, para simplificar, vamos a tomar este modelo matemático. Vamos a decir, no, la fuente es así, vamos a decir, vamos a tomarlo más fácil, una línea recta. Vamos a tomar, si tiene esta característica, vamos a considerar que va a ser una fuente práctica de voltaje en este caso. ¿Se entiende? Repito, la real probablemente no va a ser así, sea así o lo que sea, pero este punto y este punto sí, por esos puntos tiene que pasar sí o sí, la real. Pero nosotros vamos a considerar una línea recta para nuestro modelo matemático, ¿ok? Entonces, esto es con respecto a lo que es una fuente ideal y práctica. Y fíjense, en la fuente ideal, independientemente de lo que yo coloque, la resistencia, el voltaje en la carga siempre era 12 voltios. Este pues es el voltaje en la carga, en la carga. Si yo colocaba un tester, yo decía, un voltímetro, siempre decía que iba a ser eh, 12 voltios. Entonces, en una fuente ideal siempre esto va a ser 12 voltios, cosa que no es cierto. ¿Ok? Esto mismo, este análisis que recién hicimos acá es lo que está escrito acá. Después ustedes van a leer con más detalle, que es lo que recién traté de explicarles. Este mismo análisis se puede hacer para el caso de una fuente práctica de corriente, ¿verdad? A diferencia de la fuente de voltaje donde le colocamos una resistencia RS, realmente en los libros acá, solo para aclarar, en el Kimberly a este realmente le llama RSB le llama a este. Probablemente yo por omisión no le coloqué ahí la B. RSB, le dicen resistencia de la fuente de voltaje. Y para el caso de la fuente práctica de corriente, en vez de colocar una resistencia en serie, el modelo que funciona para modelar una fuente práctica de corriente es una resistencia que está en paralelo con la fuente. Esta es la fuente ideal. Este es ideal. Y al colocarle esta resistencia en paralelo, ya se convierte en una fuente práctica. Y el análisis es el mismo. Fíjense de que el gráfico es exactamente el mismo. Acá está. Eh, Acá abajo en la ordenada tenemos esto de la carga, siempre es la carga. ¿Ok? Y esta es la corriente también, siempre en la carga. Siempre estamos analizando lo que pasa acá, en la carga. Entonces nosotros dijimos, si decíamos 4 amperes o 6 amperes, era constante, 4 amperes siempre. Pero eso pues no es cierto. No es cierto eso. Entonces, ese valor va variando. ¿Y cómo hacemos? En el primer caso, ¿qué pasa si RL es igual a cero? Si RL, si esto es igual a cero, ¿cuánto va a valer IL? Va a ser cero, ¿verdad? Y vamos a estar en este punto. Circuito abierto. Si RL es cero, no va a haber IL, entonces va a ser cero. ¿Qué pasa si ahora hago un cortocircuito? Si RL es igual a cero. Si RL es igual a cero, esta IL se va a convertir en la corriente de cortocircuito. Se va a convertir en la corriente de cortocircuito. Si RL es igual a cero, la IL se va a convertir en la corriente de cortocircuito. ¿Por qué? Porque BL va a ser igual a cero. BL va a ser cero para esta situación que está acá.
Entonces, en esa situación, el voltaje VL va a ser cero, le va a corresponder a ese punto que está ahí. ¿Y cuánto va a ser el valor de la corriente? La corriente, toda la corriente de la fuente ideal va a pasar por ese cortocircuito. ¿Ok? ¿Cuánto va a pasar por la resistencia RSI? Y cero va a pasar. Tanto a esta resistencia que está acá, como a aquella otra resistencia que definimos acá, en esta parte, a esta, le suelen llamar resistencia interna de la fuente. Y solo para aclarar, estos son modelos matemáticos que, que sirven para modelar el comportamiento de una fuente práctica. Si ustedes desarman una batería, no van a encontrar esa resistencia. A eso le llamamos resistencia interna. Entonces, si ustedes desarman esa batería, no es que van a... ¿Dónde está su resistencia interna? No van a encontrar ustedes su resistencia interna. ¿Se entiende? No van a encontrar. Lo que sí pueden encontrar es que van a irse más a una fuente ya real y no práctica. El fabricante a lo mejor le va a dar esta curva exactamente para poder definir eso que yo le dije, si cómo va a ser la curva real. Pero en este caso, nosotros lo vamos a ver de esta manera. Vuelvo a repetir, no van a encontrar ustedes, si desarman la batería, una resistencia o una pila que tengan en su cualquier aparato que estén utilizando, desarman y no van a encontrar su resistencia, o no van a encontrar tampoco el valor de la resistencia interna, no van a encontrar, porque son solamente modelos matemáticos que se utilizan para poder caracterizar el, ¿cómo se llama? El funcionamiento o la relación entre la corriente y voltaje que se le aplica a los terminales de esa fuente. Entonces, esos son los conceptos de la fuente práctica de corriente y de voltaje. Para ordenar las ideas, partimos de la fuente ideal, que eran fuentes cuyos valores, ya sea de voltaje o de salida, permanecen constantes e invariables independientemente de la carga que se conecta entre sus terminales. Y la fuente práctica sí ya se ve afectada por la carga que se le conecta a sus terminales. O sea, su voltaje y su corriente sí ya se ven afectadas. Entonces, esas son las dos cosas. Ahora vamos a ver un concepto muy importante que es la equivalencia entre las fuentes prácticas. Eh, para poder definir la equivalencia, se define previamente lo que le llamamos nosotros, eh, o sea, vamos a definir esto que está acá, que dos fuentes prácticas son equivalentes cuando producen valores idénticos de corriente de carga y voltaje de carga. En otras palabras, si yo digo que dos fuentes son equivalentes, su curva de carga de relación entre voltaje y corriente de carga tienen que ser iguales. O sea que esta curva y esta curva tienen que ser exactamente la misma para que dos fuentes sean equivalentes. Si por ejemplo yo digo de que esta es la curva de carga, esta es la curva de carga, la curva corriente voltaje, esto que dibujé acá tiene que ser exactamente igual. Si cumple con eso, las dos fuentes van a ser equivalentes. ¿Ok? Eh, Otra forma de expresar eso es de que eh, si se conectan a idénticos valores de resistencia de carga, producen los mismos valores de corriente y de voltaje. Eso es lo que indica. Y a nosotros lo que nos interesa es justamente este concepto para poder definir la equivalencia entre una fuente práctica de corriente y una fuente práctica de voltaje. Acuérdense, este dibujito que está acá le correspondía a una fuente práctica de voltaje y este le correspondía a una fuente práctica de corriente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo puedo ver de que sean equivalentes? Y puedo igualar este punto con este punto y este punto con este punto. Al igualar esos dos puntos, yo puedo establecer qué relación tienen que tener una fuente práctica de voltaje, que nosotros definimos así, ¿verdad? Eh,
Así definimos la fuente práctica de voltaje, RSB, ¿verdad? Así le llamamos, RSB. Y para el caso de la corriente, le llamamos IS y le colocamos acá una resistencia interna, ¿verdad? Que le llamamos RSI. Y se demuestra igualando este punto con este punto y este punto con este punto, se demuestra que RSB es igual a RSI. En otras palabras, eh, la resistencia interna de las fuentes tienen que ser iguales. ¿Y para qué sirve eso? Y cuando uno tiene, por ejemplo, en un circuito una fuente de voltaje con una resistencia, lo puede convertir en esto. Y viceversa, si tiene una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, lo puede convertir en eso. Para eso sirve esta equivalencia. Este tema de igualar, yo les dejo acá eh, propuesto como está acá demostrado. Esos dos puntos cuando el circuito está abierto, qué es lo que pasa cuando el circuito hay un cortocircuito, se igualan esos puntos como les dije. Al igualar eso, después van a tener la relación esta que recién les dije. Miren ahí después con detalle la parte algebraica, como se demuestra de que cuando el caso del circuito abierto, para el caso del circuito abierto en una fuente, vamos a mostrar uno, creo que era así, y este es RL, ok. Si esto está abierto, para el caso de la fuente de corriente sería así, era. Y vamos a borrar este porque está abierto. Si está abierto, es este caso. R igual a infinito. RL se refiere. RL igual a infinito. Entonces, ¿cuánto va a valer la corriente de carga en este caso? Para este caso, y va a valer cero. ¿Cuánto va a valer la corriente de carga en este caso? IL. IL va a valer cero. ¿Cuánto va a valer VL en este caso? VL va a ser igual a VS. ¿Lo ven? VL va a ser igual a VS. ¿Cuánto va a valer esto que está acá? Y toda esta corriente, que era IS, y este era RSI, toda esta corriente, como esto está abierto, va a venir por acá. Entonces VL va a ser igual a IS por RSI, que es lo que está escrito. Voy a poner acá en color, que es lo que está escrito acá. Esto igual a esto. ¿Lo ven? Están igualando esto con esto. Ese es uno de los puntos que recién le dije. Después tienen que hacer el caso cuando esto es un cortocircuito. ¿Ok? Cuando es un cortocircuito, entonces tienen que hacer eso mismo que se está indicando ahí. ¿Está bien? Entonces, van a poder demostrar de que RS va a ser igual a RSI. Y por último, definimos un concepto muy importante dentro de lo que es circuitos eléctricos y es muy aplicado, que es el teorema de la máxima transferencia de potencia. Sí, no sé si alguien quería preguntar algo. Bueno, el teorema de la máxima transferencia de potencia lo que busca es eh, una resistencia RL tal que la potencia en esta resistencia sea máxima. Entonces, vamos a buscar RL tal que la potencia en RL sea máxima. Entonces, para hacer eso se puede usar una fuente de voltaje o se puede usar una fuente de corriente práctica. Acá creo que yo tomé una fuente de corriente práctica. Entonces tomé una fuente de corriente ideal en paralelo con su resistencia interna. Y fíjense acá el truquito que yo utilicé para poder calcular el valor de la corriente. Necesito pues esto, porque si quiero calcular PRL, puedo hacer, por ejemplo, IL al cuadrado por RL sería, ¿verdad? Entonces IL, fíjense, va a ser IRS dividido RS más RL. ¿Cuál es el concepto? Divisor de corriente. Ya estamos usando
truquito. Quiero la corriente que va acá, entonces es este dividido este más este. O si no, tengo que hacer todo un análisis de malla o no hacía falta. Podemos ya aplicar eso. Ya estuvimos viendo eso. Entonces, como recién les dije, reemplazo acá en esta expresión, elevo al cuadrado. Esto es una función de RL, como ustedes ven. Función de RL. Y para calcular que sea máximo, lo que tengo que hacer es la derivada de esa función de RL, ¿verdad? Con respecto a RL e igualar a cero para obtener ese punto crítico. Acá está. PRL en función de RL. Acá está. Función de RL. Y hay algunas cosas que son constantes. Este es constante. Este es constante. Este también es constante. Este también es constante. ¿Ok? Entonces, al derivar esto, se iguala a cero. Y de la derivada acá, esto que es constante, esto no puede ser cero. Esto tampoco vale infinito. Se iguala a esto que está acá. Y algebraicamente acá se demuestra, creo que se simplifica acá algo de esto. Sí, acá RS más 2RL. Hay que mirar algebraicamente esto como RS más RL. Entonces de acá yo puedo llegar a demostrar de que RS es igual a RL. Okay. Entonces, para un circuito como el que está acá, y yo quiero saber cuánto es la resistencia que tengo que conectar acá para que la potencia disipada en esa resistencia sea máxima. RL me salió que tiene que ser igual a la resistencia interna de la fuente. Ok. Si es una fuente de voltaje, la misma cosa. O sea, en ambos casos es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, RS tiene que ser igual a RL, sería la condición. Si ustedes meten esa condición de RL igual a RS y calculan la potencia máxima, sale. Yo muchas veces prefiero y les digo, calculen nomás como si fuera que no sepan este valor, porque ahí a veces la gente suele equivocarse, le cuento. Si es una fuente de voltaje, si es una fuente de voltaje, es un cuarto por Bs al cuadrado sobre Rs. Es una fuente práctica de voltaje. Ok. Bueno, yo quería desarrollar hasta acá, así coordinamos con nuestro jefe de cátedra, que es el profesor Sala, coordinamos que íbamos a llegar hasta este punto del, de nuestro desarrollo y el lunes vamos a entrar en este otro tema que ya es linealidad y superposición y estamos yendo bastante bien en velocidad y en desarrollo del programa como para llegar ya en, ¿cómo se llama?, a lo que es teorema de Thevenin y Norton, con lo cual estaríamos prácticamente redondeando. Y solo para terminar y hacer mención a una situación, van a encontrar ustedes dentro de lo que es el aula virtual, ahí en la última parte, la profesora Mónica levantó un material que es muy bueno, que está también en el Kemmerly, que es, ¿cómo se llama? Que es la parte de análisis general de lazos de nodos y de lazos, que es un poquito diferente a lo que nosotros vimos, donde se hacen algunas definiciones que nosotros hasta ahora no tocamos. Por ejemplo, se define lo que es el árbol, lo que es el coárbol, cosas que se tienen que definir para desarrollar ese método, pero no es otra cosa muy similar a lo que vimos con respecto a lo que es la aplicación sistemática de las leyes de Kirchhoff de corriente y voltaje, pero le llaman análisis general de nodos, le llaman. Si ustedes quieren aplicar eso a los ejercicios, sin problema alguno lo pueden hacer. O sea, sin problema, si es que lo quieren hacer, el análisis general de nodos y el análisis general de malla que está indicado en el Kemmerly también, y también está ahí. Pero si no tienen suficiente tiempo
les sugiero que se queden con lo que vimos, ¿no? Porque todavía nos falta teorema de Thevenin, teorema de Norton, que vamos a desarrollar en las próximas clases. Bueno, si no hay ninguna consulta, yo les libero para que, ¿cómo se llama? De la reunión ya de hoy. Les agradezco mucho su tiempo y bueno, nos estaremos encontrando el lunes. Voy a tratar de regularizar el tema de los videos y eso para alzar ya de la clase en este fin de semana. ¿Estamos? Dale, profe, gracias. Bueno, muchas gracias por su atención de nuevo y que tengan un buen fin de semana. Dale, gracias. Gracias, profe.